precisamente, ¿cuántos conocen un poco la vida del apóstol Pablo? Aquel hombre que hizo viajes misioneros, aquel hombre que fue sacado de un contexto de persecución a la iglesia, a ser un hombre que comenzó a predicar del evangelio de una manera que ningún otro tal vez lo hizo, dejando un precedente de cartas escritas en el Nuevo Testamento de aproximadamente 13 cartas. Y vemos al apóstol Pablo con una vida totalmente consagrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo fue un hombre sin duda como un referente para nosotros acerca del evangelio y de lo que significa vivir para Cristo. Y precisamente surge esta historia donde una persona le habla al apóstol Pablo. Es algo imaginario, hermano. Y le dice: apóstol Pablo, tengo un problema y necesito tu ayuda. Y le dice, dime qué sucede. ¿Cómo puedo ayudarte? Dice: fíjate que estoy buscando una iglesia y estoy pensando ir a la iglesia de Corinto. ¿Qué tal está ahí? Y le dice Pablo: bueno, en la iglesia de Corinto hay divisiones. En la iglesia de Corinto hay preferencia por ciertos predicadores. A algunos les gustan unos y a algunos les gustan otros. En la iglesia de Corinto hay inmoralidad sexual. Unos hermanos acabaron yéndose al tribunal por un problema de la iglesia. En la iglesia de Corintio hay distinción social entre los que tienen más recursos con los que tienen menos recursos. En la iglesia de Corintio hay desorden en el culto. Incluso algunos tienen ideas doctrinales muy equivocadas porque no creen en la resurrección de Jesucristo. En esa iglesia se fijan más en los dones que en el carácter. Y dice la persona que le pregunta a Pablo: ay, no, ahí yo no voy. ¿Quién iría a esa iglesia? Nadie. Bueno. Y le dice: ¿y qué tal la iglesia de Éfeso? Bueno, esa iglesia comenzó bien, comenzó fundada en la palabra, pero ¿qué crees? Que hay personas que se les ha acabado el amor. Y dice el que pregunta: ¿sin amor? Seguro yo no voy a ir ahí. Mejor me voy a Tesalónica. Bueno, en Tesalónica hay unos que caminan desordenadamente. A algunos no les gusta trabajar y otros se meten en lo ajeno. ¡Wow! Increíble, Pablo. ¡Qué difícil! Y si voy a la iglesia de Filipos, Filipos sería una buena opción, pero hay dos hermanas, Evodia y Sintique, que nunca se ponen de acuerdo. Discuten mucho las hermanitas. ¿Pero por qué, apóstol Pablo? Es que no se ponen de acuerdo. Una quiere ponerle color azul a las cortinas y otra le quiere poner color verde fosforescente. Bueno, entonces allá a Filipos definitivamente no voy. Y entonces, ¿a dónde iré? ¿Qué te parece la iglesia de Colosas, Pablo? Buscaré a Dios en esa comunidad. Mira, en Colosas hay un problema doctrinal. Hay herejes, menosprecian la doctrina del Mesías. Y ahí algunos hermanos creen en los ángeles. Es lo que pasa en las iglesias. Todo está mal ahí también, Pablo. Y si me voy a Galacia, en Galacia unos se muerden y se devoran unos a otros. Eso dice la Escritura, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo viene en la palabra. Y también hay quienes buscan satisfacer sus deseos de la carne. Realmente qué situación tan difícil, Pablo, encontrar una iglesia. Y si voy a la iglesia de Tiatira, donde el apóstol Juan también a través manda cartas a estas iglesias por medio de Jesucristo, hablando a las iglesias, dicen: Tiatira es una iglesia tolerante a la palabra. Sin embargo, hay una profetisa que enseña prostitución y comer lo sacrificado a los ídolos. Ahí ni loco voy, dice. Y la Odisea, ahí son tibios y no quiero que Dios me vomite. Es lo que dicen la iglesia, la palabra, que en la iglesia había tibieza y que Dios los vomitaría de su boca. Y Pérgamo, hay doctrinas extrañas que adoran a Balaam y a los Nicolaitas. ¿Y qué tal la iglesia de Jerusalén?
donde Jesucristo deja el precedente para los apóstoles. ¿Qué crees? Que en la iglesia de Jerusalén hubo distinción en la repartición para los alimentos de las mujeres. Y hay un problema, hay problemas en la iglesia de Jerusalén. Incluso hubo un matrimonio que le dijo al pastor que iban a hacer algo y le mintieron. No hicieron lo que habían dicho que iban a hacer. Y entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde vamos? ¿Y qué puedo hacer, apóstol Pablo? Es simple. La iglesia, desde el punto de vista humano, es que imperfecta. Dios está trabajando con ella. Y algo que la Biblia no nos oculta son los errores de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de esta estructura, estoy hablando de cada persona que conforma la iglesia: hombres, mujeres, niños, jóvenes, todo tipo de persona que viene aquí es la iglesia. Y Dios no nos esconde los errores de la iglesia simplemente porque Él quiere dejarnos ver que la iglesia, y este es mi primer punto, que la iglesia es una iglesia imperfecta. Bienvenidos. Esta iglesia es imperfecta. Donde quiera que usted vaya, va a encontrar imperfección en la iglesia. Y dicen por ahí, si hubiera una iglesia perfecta en la tierra, si tú llegas, la echas a perder. O si yo llego, me voy a poner yo, para que no se sientan. Si hubiera una iglesia perfecta en la tierra y llega el pastor Rubén, la echo a perder, hermanos. La iglesia es la iglesia de los imperfectos. Este es mi primer punto. ¿A cuántos de ustedes le han dicho en su casa, su esposo no creyente, y más grave, su esposo creyente, su esposa creyente, sus hijos no creyentes, sus hijas creyentes? ¿A cuánto les han dicho estas siguientes palabras? ¿Y eso que vas a la iglesia? ¿Quién ha recibido ese mensaje? Levante la mano, quiero ver. ¿A cuánto le han dicho? ¿Y para qué vas a la iglesia? Dígame, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo lo sentimos? Y esta frase denota un sentido, que todo aquel que viene a la iglesia ya no se equivoca. O sea, pareciera que esta frase es, pues estás yendo a la iglesia, ¿no? Se supone que en la iglesia estás cambiando. Se supone que incluso las personas que nos dicen estas palabras denotan como si fuéramos perfectos. Es decir, tú vas a la iglesia, ya no te vas a equivocar. ¿Y cómo se siente uno, hermano? Así como, te sientes mal, ¿no? Dice, y a lo mejor es cierto, te equivocaste en algo, pero el hecho de que tú y yo vengamos a la iglesia no significa que seamos perfectos. Es más, hermanos, aquí ni uno solo de nosotros, comenzando por el pastor, no comete errores. Los cometemos, a veces inconscientemente, a veces intencionalmente, pero quiero decirle que usted y yo nos equivocamos. Y es que aunque hemos aceptado la salvación como regalo, hemos comenzado en el caminar con Cristo, sabe, dentro de nosotros hay un pecado remanente con el cual todos seguimos luchando sin excepción. Dice la Biblia que el que diga que no peca, ¿qué dice? Hace a Dios mentiroso, porque todos seguimos pecando en este lugar. Y si alguien ya no peca, pues ya debería estar allá arriba, al cielo directo, con los ángeles. Sin embargo, hermanos, muchas veces nosotros, cuando venimos a Cristo, nos hemos sentado en la silla de la imperfección y de la perfección para juzgar la caída de algunos hermanos. A veces tú te sientes más que otros. Llevas 5 años en la iglesia, tienes un ministerio prominente, Dios te está usando, pero tú te sientas en este lugar para decir, te equivocaste, Carlos. Y parece que hablo desde la perfección, parece que hablo y olvido que yo soy imperfecto.
que yo también me equivoco. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. Ponlo ahí. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 dice la palabra: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. En otras palabras te dice la palabra de Dios: tú que estás jugando al hermano, a la hermana el día de hoy, cuídate, porque tal vez mañana tú mismo vas a estar en esa banca. Pero ¿sabe que a la iglesia le encanta juzgar? ¿Sabe que tenemos un problema como iglesia? Que cuando alguien cae, regularmente en lugar de ayudar, pisoteamos. ¿Sabe que hay un problema grave en los corazones de la iglesia? Que se nos olvida que en algún momento, quítame esto de aquí, que en algún momento tú sigues siendo imperfecto, tú sigues pecando, tú sigues teniendo luchas internas y debilidades. ¿Sabe que se nos olvida eso, hermano? Y muchas veces nos sentamos en el lugar de la perfección diciendo que porque tengo 10 años en el evangelio, que porque predico, porque alabo en la alabanza, soy mejor que otros, o más espiritual. Y ¿sabe? No es cierto. Porque la persona que tiene una lucha allá abajo con lujuria, a lo mejor el que está acá arriba también la tiene. Dice Mateo 7, 1 al 5: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en dónde? Sabe que muchas veces usted y yo nos hemos sentado aquí diciendo: el hermano, mira, tiene un carro nuevo, ¿quién sabe qué hará? ¿De dónde sacó dinero? Uy, mira, el hermano está sirviendo. ¿Y por qué está sirviendo? Y usted se sienta aquí juzgando, mirando la paja de su hermano, y usted con 3 vigas en el ojo. Hoy no puede ser que el hermano haya robado algo, haya mentido. Y el deseo y el odio que tienes en tu corazón te hace mejor. Y la falta de perdón que tienes en tu vida te hace mejor, o es un pecado menor que robar, que mentir. Y la iglesia juega de alguna manera a sentarse en estos dos lugares, porque a veces nos sentamos aquí y diciendo: sí, es cierto, yo entiendo el pecado del hermano, pero también muchas veces nuestra actitud, en lugar de levantar, es de derribar, es de pisotear. Por eso mucha gente está lastimada en la iglesia, hermano. Por eso muchos han salido de iglesias, porque los han lastimado. Hay mucha gente lastimada porque no solamente el pastor se equivocó, los hermanos también. Pero hay algo curioso, que cuando tú te equivocas quieres gracia, pero cuando otros se equivocan quieres juicio. Disciplínelo, pastor. ¿Y tú cuando te equivocas? No, pastor, ten misericordia. Queremos gracia para nosotros, pero queremos juicio para el que se equivocó. Y la iglesia no puede funcionar de esta manera. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, y este pasaje abrácelo en su corazón, dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, iglesia, nosotros, dice, que sois ¿qué? Restaurarle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mañana caigas. Y fíjese qué interesante que la palabra restaurar es una palabra griega que se llama catartizo, que significa poner en orden,
o restaurar a su estado anterior. Y esta palabra se ocupaba en el contexto médico. Cuando alguien se dislocaba el brazo, tenían que volver a acomodarle el brazo a la posición donde el brazo estaba. Cuando se utiliza esta palabra en Gálatas, está hablando que la persona que ha caído en pecado, que se ha equivocado, tiene que ser restaurada. Pero ¿qué hace la iglesia, hermano? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Ay, ¿te enteraste que la hermana dijo una cosa? ¿Te enteraste que el hermano robó? ¿Te enteraste que el hermano? Y entonces, en lugar de restaurar vidas, estamos dañando los corazones de las personas que vienen a buscar a Dios para que Dios los sane, los levante, les dé un nuevo comienzo. Cuando nosotros mismos nos hemos sentado en estos lugares y muchas veces nos hemos equivocado, que nuestras palabras, nuestras acciones denotan una falta de conocimiento de la palabra y una falta de empatía con aquellos que caen y caen. Pastor, es que yo no he caído. Pues ya estuvieras en el cielo, amigo. Suba al cielo. Es interesante que esta palabra de restaurar en Marcos 1:19 habla de remendar las redes. Y sabe que cuando una persona viene a Cristo y cae, muchas veces tu red se rompe, hablando de la vida, porque hay pecados que nos marcan más que otros. Y dices, no puede ser que yo haya caído, que yo luché, que yo batallé para no caer y yo caí. Y muchas veces la función que la iglesia, y eso no solamente implica la vida del pastor, porque implica la vida de toda la iglesia, la función de la iglesia es decirle al hermano, levántese, pero no solamente levántese, vuélvete a ubicar donde tú estabas, vuelve al ministerio que tú dejaste porque alguien dijo que por tu pecado estabas fuera. Y no es que justificamos el pecado, pero el propósito de Gálatas 6:1 es un llamado a la restauración. Y quiero que pongamos el contexto completo. Tú y yo hemos juzgado a alguien en la iglesia. Sí, tú y yo. Tú y yo hemos juzgado las actitudes de alguien. Tú y yo hemos juzgado las palabras de alguien. Tú y yo hemos juzgado a las personas en la congregación. Me pregunto, ¿eres perfecto? ¿No te equivocas? ¿Sabe cuánta gente lastimada está en las calles hoy? Es cierto, ha habido un abuso. Ha habido abuso en el liderazgo. Ha habido abuso de los pastores también hacia las ovejas. Y muchas han lastimado la vida de las personas para siempre. A tal grado que muchos no regresaron, que muchos se quedaron en el camino fuera. ¿Y sabe que eso es triste, hermano? ¿Sabe que realmente eso es demasiado triste? Pero también vamos a ser sinceros, muchos congregantes hablan de los pastores, muchos congregantes chismosean de los pastores, muchos congregantes murmuran de los pastores, porque sus decisiones que los pastores toman a veces no les agradan a todos, y entonces lo que provoca es murmuración, lo que provoca es chisme. Ay, mira, ya viste lo que el pastor dijo, mira su saco, mira sus zapatos, mira, no se peinó. Y entonces caemos en una serie de temas que son irrelevantes dentro de la iglesia, hermano, porque aquí lo que compete es que cada uno de nosotros ha entrado en un proceso que busca ser más como Jesucristo. Amén. Todos estamos por este propósito. Queremos ser como Jesucristo. Gálatas 6:1 en la Nueva Traducción Viviente dice: amados, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían de ayudarlo a volver al camino recto. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, con ternura y con humildad. Y sabe que a veces nos falta ternura y humildad para decir el pecado. Tú te vas al infierno. ¿Y usted quién es? ¿Es Dios? La gente está mandando a la gente al infierno. En lugar de mandarlos para el cielo, los mandan para allá abajo. Estamos perdiendo.
La iglesia necesita cambiar. Necesitamos cambiar. No solamente desde aquí, sino desde allá. Porque los que están allá abajo, es muy fácil de estar de aquí sentado y decir: mira, esa de alabanza no se peinó, mira, ese tiene un chongo, mira, ese tiene una lagaña, mira, ese toca mal, canta mal. Eso es fácil, hermanos, muy fácil. Pásate para acá. Pásate para acá. Y hemos entrado en una guerra de heridas del corazón. Los de aquí lastiman, los de allá lastiman, y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanar corazones, restaurar vidas, dar propósito, levantar al caído, levantar al que ya no puede más y darle propósito de vida. Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros nos hemos encargado de entorpecer el propósito de Dios, que como iglesia compete. Y es cierto, muchas veces hemos cometido errores en ambos bandos. Aquí no hay alguien que sea mejor ni alguien que sea justo. En ambos bandos nos hemos lastimado. Usted ha lastimado a alguien acá arriba, y de acá arriba alguien la ha lastimado también. Esto ha sido una batalla campal. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no lo reconocemos muchas veces. ¿Sabe qué es lo peor? Que muchas veces usted se queda en su posición, pone duro su corazón y no permite que el Espíritu Santo obre en usted. Tal vez a ti alguien te lastimó como pastor. Yo te pido perdón si alguien te lastimó. Los pastores no somos perfectos. El mismo grado de error que usted tiene, yo también lo puedo tener. En lo que usted cae, yo también puedo caer. No idealice al hombre. Idealizar al hombre es decir: el pastor no se puede equivocar. O sea, ¿cómo crees que el pastor se enojó? No, o sea, se puede enojar Tere, pero el pastor no. O sea, el pastor no. Y sabe que idealizamos a los hombres pensando que los hombres que sirvimos a Dios, que estamos al frente, no nos equivocamos, que no tenemos momentos de debilidad, que no tenemos momentos de caer. Hemos caído, hemos pecado, sí hemos pecado, hermanos. No soy infalible, como veníamos en la mañana acerca de la palabra de Dios, que infalible es que no puedo fallar, inerrante es que no tengo error. No soy infalible, no soy inerrante, yo fallo, yo me equivoco. Y usted tiene que comprender eso en su vida, porque si no usted se va a decepcionar constantemente. Se va a decepcionar constantemente, porque tal vez en algún momento usted no está poniendo la mirada en el Señor Jesucristo, sino en el que está parado aquí al frente. Y yo, hermano, soy un imperfecto, totalmente imperfecto. Con el pecado que usted lucha, tal vez yo también lo lucho. ¿Cómo ve? A veces categorizamos el juicio para unos más severo que para otros. Como la hermana no predica, como la hermana está de ujier, bueno, si pecas no pasa nada. Pero si el pastor peca, ese sí no. Con todo, hermanos, a ese sí dale, porque él debería ser perfecto. Y muchas veces, hermano, juzgar desde la imperfección, sabiendo que tú eres imperfecto y que tú eres débil y que tienes luchas, tiene que cambiar tu manera de hacerlo. Cuando des palabras de corrección, dice la Escritura en Gálatas, que lo hagas con mansedumbre y con humildad, con ternura. Pero a veces nuestra forma de decir cuando pecamos es muy dura, es muy severa. Y usted dígame si alguien que se le habla tan fuerte a veces ¿cree que lo estamos sanando o lo estamos dañando? ¿Usted qué piensa? Pero también hay que reconocer que usted en algún momento hizo lo mismo con alguien más. Usted también le falló a otro hermano.
usted habló de él, usted murmuró de él cuando él no estaba. Eso es murmuración. Si usted, una persona, no está presente y usted está hablando mal de él, se llama murmuración y es pecado. Porque no tienes a la persona para que defienda su postura, no tienes a la persona para que haga autodefensa de lo que tú estás hablando cuando él no está. Eso es murmuración. Y en la mesa se cuecen las habas. ¿Cuántas veces en las mesas no ha sido un objeto donde el papá empieza a hablar, el hijo empieza a hablar, los hermanos empiezan a hablar de los hermanos, de los líderes, y se hace un tasajeadero ahí? La machaca de los pastores, la machaca de los hermanos. Y ese hermano, ¿cómo cree que Dios ve eso? ¿Y usted? Pero sí, ese hermano, le hablé y me puso una carota, y el hermano Ujiel me recibió, pase, y empieza a fijarse en todo. ¿Sabe que tenemos un problema? Que muchas veces tenemos una actitud fariseica. La actitud fariseica es condenar todo. Esa se puso una camisa, esa se puso un pantalón, esa no se peinó, esa se pintó mucho, esta trae una falda, ese trae... Y entonces, hermano, se nos olvida que muchas veces nosotros, hermano, juzgamos desde la imperfección, juzgas desde tu debilidad, porque a lo mejor él no se peinó, pero tú odias a alguien de la iglesia. ¿Quién es peor, el que no se peinó o el que odia a alguien? Imagínense que un papá pide un préstamo a un banco y el papá es muy puntual, intachable, da lo que se le pide cada mes, es muy correcto, es muy íntegro, no ha fallado nunca en uno de sus pagos. Pero también imagínense que viene el hijo de ese papá y este hijo también pide un préstamo en el banco, pero el hijo, ¿qué creen? Falló, no pagó, le fueron a tocar los de cobranza y dijo que no estaba. Yo sé que eso no pasa aquí. Fueron los de Coppel, fueron los de Leite, dile que no estoy. Pregunta, ¿el papá deja de ser intachable por lo que el hijo hizo? ¿El papá, su identidad cambia por lo que hizo su hijo? Pregunta, ¿Dios deja de ser el Dios amoroso por lo que te hizo alguien? ¿Por lo que te hizo él? ¿Por lo que te hizo ella? ¿Dios deja de ser Dios? ¿Dios deja de ser amoroso? ¿Dios deja de amarte? ¿Dios deja de tener propósito contigo por lo que hizo alguien? ¿Sabe qué hacemos? Hacemos lo que hace este hijo. Como el hijo falló, entonces ¿sabe qué? Que esa iglesia es pura hipócrita. Yo me voy a otra iglesia, me voy a la Odisea. Entonces, estás catalogando lo que hizo un hijo de Dios a Dios mismo, como si Dios tuviera la culpa de que ese hijo haya fallado. ¿Y cuántas personas nos han salido de la iglesia porque un hermano les falló? Y entonces dice, yo ya no voy a buscar de Dios. En la iglesia me lastimaron. Si es cierto, tal vez alguien te lastimó y Dios tiene la culpa. ¿Fue Dios que lo hizo? ¿O fue el pecado del hombre con el cual todavía le seguimos luchando? ¿Qué fue? ¿Y sabe cuántas personas están afuera de una iglesia que se dejaron de congregar por esto? Porque dice, es que a mí esa hermana me falló, yo no voy a volver a la iglesia, todos son iguales. Y se te olvidó que tu mirada no debe estar en la hermana, debe estar puesta en Dios, porque Él no falla, porque Él es fiel, porque Él es perfecto, porque Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida, porque Él ha prometido no fallarte, Él jamás te va a fallar. Te puede fallar la iglesia completa, pero Él ha prometido que jamás nos va a fallar. Él no va a fallarte, Él no va a comenzar a fallarte ahorita, ni lo hará. Él es Dios y Dios es perfecto, y tenemos que poner la mirada en aquel que es perfecto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura nos enseña que solo hubo un ser perfecto. ¿Quién fue? Jesús. Pero cuando tú pones la mirada en la hermana y ella falla, parece que atañes la falla de ella al Señor, y el Señor nunca te falló, ni te va a fallar.
Si hay una persona confiable en la cual tú puedes depositar tu fe, tu esperanza, todo lo que tú eres, es en el Señor Jesús. No la pongas en el hombre, no la pongas en el hombre, porque el hombre te va a fallar. Y si tú pones tu confianza en el hombre, tu corazón se va a romper muchas veces, te vas a decepcionar. Y te vas a decepcionar simplemente porque el hombre, mientras esté debajo del cielo, seguiremos pecando. ¿O no? Que una iglesia perfecta no exista, no es una excusa para seguir viviendo como llegamos a Cristo. No es una excusa. Porque todo aquel que tiene un encuentro con Cristo, y mi segundo punto es: la iglesia es llamada a la perfección. Porque toda persona que llega a Cristo no puede seguir igual. La Biblia lo demuestra de manera incuestionable. Pablo cambió. Zaqueo cambió, Moisés cambió, Pedro cambió. Y entonces vemos que las personas que tuvieron un encuentro con el Señor, con Dios, hubo un cambio. Es incuestionable, es cierto, no somos perfectos, pero estamos caminando hacia la madurez, hacia la perfección. Y es necesario que entiendas que la palabra perfecto tiene en uno de sus significados, pónmelo ahí, es la palabra teleios. Y esta palabra, en el concepto de la palabra, dice que la perfección en la Biblia se refiere a la idea de alcanzar madurez espiritual. No se requiere, cuando la Biblia habla de perfección sobre la iglesia, está hablando de que las personas tienen que madurar espiritualmente, no a la ausencia de pecado. Implica un proceso continuo de crecimiento integral en todas las áreas de la vida. No somos los mismos que cuando llegamos. No puede ser. Porque si usted lleva 20 años en el cristianismo y sigue siendo el mismo, algo no está bien. No estamos justificando su pecado, ni estoy tratando de decir que usted no se va a equivocar. Lo que yo digo, que la Biblia me muestra que aquel que ha tenido un encuentro con Dios jamás vuelva a ser igual. Es lo que yo quiero decirle. Fíjese lo que dice Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia de su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, entonces, ¿somos perfectos o no somos perfectos? Aquí la palabra perfecto es esta que les puse: alguien que está creciendo en madurez, alguien que está creciendo en su relación con Dios, alguien que está avanzando, alguien que cae, pero alguien que se levanta nuevamente, alguien que falla, pero que pide perdón, alguien que se equivoca, pero vuelve a retomar el camino. Eso es perfección en la Biblia. No somos perfectos, pero estamos en camino a la perfección. De hecho, la palabra en 2 Timoteo 3, 16, 17, el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué perfección está hablando la palabra? No de alguien que no se equivoca, sino que la palabra lo transforma de manera gradual para ser más como Cristo. Esa perfección es la que la iglesia sí debe de buscar. No una perfección de que jamás vas a cometer errores en la vida, pero una perfección que habla de madurez, de crecimiento. El apóstol Pablo escribe a la iglesia, le dice: es que ustedes ya deberían de recibir alimento sólido, pero les tengo que dar lechita para bebé, porque aún no son capaces. Y hay gente que lleva 10, 20 años conociendo de Dios y tienen el mismo problema. No somos perfectos, pero estamos caminando hacia el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y eso sí quiero que usted lo entienda, y yo, porque es cierto, usted y yo nos vamos a equivocar. Y cuando usted se equivoque y va que un hermano cae, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Vente, levántate, yo te sostengo. ¿Te cansaste de levantar tus manos? Yo te sostengo. Yo voy a buscar que vuelvas al ministerio, siempre y cuando tú quieras. Porque hay gente que rechaza la ayuda. Hay gente que dice: a mí déjeme así, pastor. Ya, déjeme así como estoy. No podemos obligar a las personas, pero sí siempre debe de haber alguien que diga: ven,
Jesús es la muestra perfecta. Cuando le traen a la prostituta, conoce la historia. Dice la palabra de Dios que los fariseos dijeron: esta fue encontrada en adulterio. Qué curioso que los fariseos acomodaban la escritura y hacían actos a su beneficio. Dice el Antiguo Testamento que cuando alguien era encontrado en adulterio, tenían que llevar al hombre y a la mujer. Y qué curioso que estos llegaron solamente con la mujer. Conocían la ley, pero ellos mismos la quebrantaban. Ellos debieron de haber llegado con el hombre y con la mujer en adulterio, y no solamente con la mujer. Y le traen a la mujer a Jesús. Dice: la ley de Moisés dice que ella tiene que morir. ¿Tú qué dices, Jesús? Y dice la palabra de Dios que se pone de rodillas y comienza a escribir en la tierra. La Biblia en ningún lado dice que escribió, pero algunos teólogos dicen que lo que él estaba escribiendo eran los pecados de los que estaban ahí. Y puede ser que tenga sentido, porque cuando Jesús le dice: ¿quién está libre de pecado? Arroje la piedra. Yo me imagino que cuando lleven: ¡ay, lujuria! ¡ay, pornografía! ¡ay, adulterio! ¡ay, mentira, chisme! Nos vemos, Jesús, aquí te dejo la piedrita, aquí te dejo a la prostituta y yo me voy. ¿Y sabe que a veces somos como los fariseos? Juzgamos severamente cuando tú y yo tenemos una viga incrustada en el ojo. ¿Y sabe que somos de piedra de tropiezo para muchos cristianos que hoy están tirados? Que no se pudieron levantar. Hay unos que sobrevivieron y se levantaron. Hay otros que se quedaron en la lona. Vamos a la siguiente, hijo. Dice ahí: nuestras imperfecciones no justifican que sigamos igual como cuando llegamos a Cristo, porque nadie que viene a Cristo debe ser el mismo después de tener un encuentro con Él. Debe haber un crecimiento espiritual que afecte o afecta todas las áreas de nuestra vida. Es cierto, no somos perfectos, pero no podemos llegar a ser los mismos. Con el mismo amor que Dios te recibe con el pecado que tú tengas, no importa qué sea lo que hayas hecho el día de hoy, Dios te recibe con ese amor inmutable, incomparable. Dios hoy no te va a sacar todos los trapos al sol, pero con ese mismo amor con el que el Padre entregó al Hijo por amor para darnos vida eterna y perdón de pecados, ese mismo amor va a buscar transformarte y no dejarte como llegaste. Dios no quiere que te quedes igual. Dios no quiere que permanezcas siendo el mismo después de 10 años de conocer del Señor. Dios no quiere que seas el mismo, que sigas igual, con los mismos problemas. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un abandono de los pecados que antes flagelaban tu vida. Poco a poco, tal vez unos más rápido y otros menos rápido, pero tiene que haber una renuncia voluntaria a aquello que me aparta de la presencia de Dios, porque el pecado nos aparta de la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que hay una separación entre el hombre por causa del pecado, y cada que tú y yo pecamos deliberadamente, nos apartamos de la presencia de Dios. Dios jamás te va a apartar de Él, nosotros nos apartamos de Él. No es Dios. Cambie la expresión cuando diga que Dios se apartó de usted. No fue Dios, fuiste tú y fuimos yo cuando decidimos pecar. Y entonces, pastor, ¿para qué iglesia me voy? Si en todas hay imperfecciones. Punto número 3. Estoy acabando. ¿Qué dice ahí? La iglesia debe ser y funcionar conforme a ¿qué? Hay 3 sillas, pero hay una que nos va a mantener en balance, y es lo que la palabra dice.
Cada uno tiene una expectativa diferente de la iglesia. Para algunos la iglesia perfecta es que tenga una buena alabanza. Para otros la iglesia perfecta es que es una instalación grande y tenga sillas cómodas. Para otros la iglesia perfecta es que el pastor nunca te diga o te corrija por medio de la escritura. Para unos eso es la iglesia perfecta. Para otros la iglesia perfecta es que yo no tenga compromiso con Dios. Es para unos decir, yo voy pero a mí no me diga nada, simplemente déjenme asistir, yo me voy y ya. Porque para eso uno puede estar cómodo, pero esa es la perspectiva que tenemos nosotros. Es tu perspectiva de acuerdo a tus propias experiencias que has tenido a lo largo de la vida. Sin embargo, la iglesia perfecta no es la iglesia que se acomoda a tus carnalidades, a tu satisfacción personal. La iglesia perfecta es la que se alinea a la palabra y a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el filtro para encontrar una iglesia donde tú puedas cimentar tu vida? Que esa iglesia se alinee a la voluntad perfecta de Dios, a los propósitos de Dios, a los principios de Dios, a lo que Dios establece como bueno y a lo que Dios establece como malo. Esa es la iglesia. Pon la diapositiva que sigo. Si buscas una iglesia conforme a tu percepción personal, a tus experiencias buenas o malas, pero no conforme a las escrituras, lo más seguro es que te vayas a decepcionar una y otra vez. De iglesia, sin importar dónde te vayas. Hay unos brinqueiglesias. No, aquí no me gustó porque no, como que no me gusta la instalación, voy a otra a lo mejor más grande. No, aquí no me gustó porque los sugieres vienen en blanco con negro, parecen meseros. No, aquí no me gustó porque... Y entonces cuando llega una persona insatisfecha buscando satisfacer sus propias necesidades, no tiene en cuenta lo que la escritura dice. Simplemente su percepción personal de lo que él quiere, pensando que lo que él quiere es lo correcto, pero no preguntándole a Dios qué es lo que dices tú, qué es lo correcto. ¿Y cuántas personas van de iglesia en iglesia, hermanos? Hoy te sientas aquí, no, aparte ese pastor grita, no. Voy a otro donde sea más calmado, donde la gente no haga bulla, y llegas y dices, no, es que aquí no me gustó. No, voy a otra iglesia donde sean más puntuales, porque aquí son impuntuales. Bueno, está bien. Esta es la iglesia, hermanos, esta es la iglesia. Y vas a llegar a otra y dices, no, estos grupos de alabanza duran 2 canciones y ya se acabó todo. No, esta iglesia no me gustó. Siempre va a encontrar algo por lo cual usted va a querer salir de una iglesia. Siempre. Donde quiera que tú vayas, algo no te va a agradar. Algo vas a ver mal. Algo no te va a empatar. Y siempre vas a estar buscando la iglesia donde no exista lo que a ti no te gusta. Sabes, no la vas a encontrar jamás. Donde quiera que tú te vayas, vas a ver algo malo. Y a lo mejor ya llegaste aquí y dijiste por primera vez, ya lo vi, pastor. Ya vi. Usted es el problema. Ya empezó. Usted es el problema porque me está diciendo lo que la Biblia dice. Voy a otro donde me digan, te va a ir bien, te vas a ganar un carro, vas a adelgazar. Y una sarta de disparates que a la gente le encanta. Estaba viendo un video, una canción, y de repente pasé otro video donde aparecía una iglesia. Adelgacé. Y sí, pero tu marido te va a dejar. Eres infiel, estás en adulterio. Pero qué bueno que adelgazaste. Porque pasa lo que dice la palabra de Dios, Pablo a Timoteo. La gente tiene comezón de oír. Y la comezón, decíamos en la mañana, que cuando tenemos comezón, cuando se rasca, ¿usted qué siente? Hasta voltear los ojos, ¿no? Se siente rico. Y cuando la Biblia dice que la gente tiene comezón de ir, significa que la gente va a ir
donde le hagan así, ay no, sí, y el pastor dice que nada me va a faltar, ay sí, no voy a pasar desiertos, ay no, qué padre, ay, me va a prosperar en todo lo que haga, aunque ande en pecado, ay qué rico. Eso le encanta a la gente, hermanos. ¿Quieren prosperidad económica? Y hay infidelidad en el matrimonio, hay adulterio, hay pornografía, hay chisme, hay murmuración. ¿Para qué quiere bajar 10 kilos? Sea feliz como Dios lo hizo. Sea feliz con lo que tiene, hermano. Pero cuide su salud. ¿Cuántos dicen amén? Cuide su salud, porque después ya cuando uno está más grande es que ya uno resiente la... Bueno, los jóvenes dicen, no, pues... Pero uno ya de que pasó el cuarto piso, que va al quinto y dice, ya. La otra vez estaba aquí ayudando al hermano y me estiré así. Y dije, no, espérese. Me dio un tirón aquí en la espalda abajo. Y no, espere. Somos imperfectos. Y la máquina se está desgastando, hermano, ya. Requiere renovación. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pues yo también, pastor. Pero aquí no vamos a orar por ese tipo de oraciones donde oro para que le vaya bien cuando su vida está perdida, hermano. Olvídese de ese tipo de oraciones de mi parte. Jamás lo voy a hacer. Yo prefiero que usted esté bien en su casa, que tenga la paz de Dios en su familia, que tenga todo el dinero del mundo. Yo prefiero que usted en su mesa tenga paz y la presencia de Dios esté en su hogar, que tenga todos los recursos de esta tierra. Porque los recursos, dice la Escritura, nada trajimos y nada te llevas. Nada trajiste y nada te vas a llevar de esta tierra. No te vas a llevar ni tus tenis preferidos. No te vas a llevar absolutamente nada de esta tierra. Pastor, ¿y mi carro? No te lo van a echar ahí no cabe, al menos que lo despedacen. Los egipcios trataron de llevarse sus riquezas a la tumba y fueron saqueados. No te puedes llevar nada, pero hay un tesoro mucho más grande, que es la presencia y la salvación. De esta tierra no te vas a llevar nada, pero si hay alguien en el cielo que espera por ti en su mesa para comer juntos en la cena del Cordero. Hay alguien en el cielo que espera tu llegada y ha preparado morada para que usted y yo nos sentemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ay, aleluya! Eso vale más que todo el oro de esta tierra, hermano. Allá arriba hay alguien que espera, y yo quiero estar con él en un día, sin importar el costo, sin importar el sacrificio. Yo quiero estar con mi Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Una iglesia buscará siempre cumplir con la gran comisión. Algunos rasgos de una iglesia que creemos a la luz de la Biblia es correcta. Una iglesia buscará ser discípulos, no visitantes, sino discípulos. Una iglesia piensa en la sana palabra de Dios, que se predique la verdad y no herejías o mentiras o tergiversación de la palabra. Una iglesia ayuda a otros en necesidad. Una iglesia provee al que tiene cuando lo puede hacer. Una iglesia busca ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la misma. Una iglesia impulsa a las personas a cumplir el propósito de Dios. Una iglesia busca la transformación profunda, interna y permanente en los corazones y las mentes de las personas. Una iglesia busca que las familias sean familias sanas, restauradas, que los matrimonios se amen, que los hijos busquen y sirvan a Dios. Eso es una iglesia con rasgos que le agradan a Dios. Hay todo tipo de iglesias. Busquemos una iglesia conforme al corazón de Dios, a su palabra. Y aprendimos en la mañana los 4 propósitos de la Escritura en 2 Timoteo 3:16. Enseñar, corregir, redarguir, corregir e instruir. Una iglesia tiene que tener estos fundamentos cuando se habla de la palabra de Dios. Se alienta, pero también corrige. Una iglesia es aquella que se deja disciplinar por el Señor cuando Él habla por medio de su palabra.
Una iglesia sana es aquella que está abierta a que Dios la corrija en amor y que Dios la levante. Esa es una iglesia correcta, hermanos. Y eso comienza desde el liderazgo. Eso comienza desde aquí, porque aquí nosotros tenemos influencia para llevarlos a cosas que no son de Dios y a cosas que sí son de Dios. Yo he visto iglesias caer por un mal liderazgo, iglesias caer en prácticas totalmente antibíblicas, porque el pastor no se prepara, porque el pastor no conoce la palabra, porque el pastor se ha conformado. Pero no, hermanos, tenemos que ser una iglesia que ama a Dios por sobre todas las cosas y que Él sea lo primero en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿cómo puede cambiar mi vida? Te voy a dar la clave. Pon a Dios en primer lugar. Y dice que todas las cosas son ¿qué? Pon a Dios en primer lugar en tu vida y ve cumplir la palabra que Él dice. ¿Sabe, hermanos? A veces tenemos muchas cosas que no son Dios en nuestro primer lugar y esperamos que Dios nos bendiga y cumpla sus propósitos cuando Dios en la lista está por abajo. Yo he visto personas y familias transformadas por la palabra. Pero ¿saben en qué tipo de personas y familias veo eso, hermano? En aquellos que buscan agradar a Dios en primer lugar. Yo he visto personas ser bendecidas incluso económicamente y en abundancia, pero son personas que decidieron poner a Cristo en primer lugar. ¿Dios quiere bendecir a la iglesia? Por supuesto. Y no solamente quiere bendecir a la hermana, quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la clave? Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Y que la escritura, como dice Josué capítulo 1, dice que tú tienes que leer, que tienes que atarte a tu cuello la palabra de Dios, que tienes que meditar en ella de día y de noche. Dice, y entonces harás prosperar todo. Te saldrá bien. ¿Cuántos queremos que las cosas nos salgan bien? Aquí está. Esta es la llave. No hay atajos. Aquí no hay palancazo. No es que yo conozco al pastor. Yo no soy nada. Yo no soy nada. Yo no soy nada en esta tierra más que un simple siervo. ¿Cuántos dicen amén? Las decepciones más grandes de la iglesia ha sido porque han puesto su confianza en el hombre. Y cuando nos pasó el chasco de que ese hombre te falló, ¿cómo se siente? Te lastima hasta los tuétanos. ¿Quién le ha pasado eso, hermanos? Porque dices, la persona que se supone que tuvo haber estado conmigo, no estuvo. ¿Cómo se siente? Yo lo he experimentado en carne propia y duele. Pero también, hermano, a veces nosotros como iglesia, tú dices, nadie me llamó, nadie me buscó, nadie me mandó un mensaje, la gente se olvidó de mí. Yo te pregunto, ¿y tú a quién has llamado? ¿Y tú a quién has buscado? ¿Y tú a quién has tratado de levantar? Porque nos victimizamos, ¿no? No, nadie me llamó, pastor. ¿Y tú llamaste al hermano que ya no regresó? Entonces quieres recibir algo que no has sembrado. Quieres recoger un fruto que cuando supiste que alguien pecó y se alejó, dijiste, qué bueno, yo sabía que él no era de aquí. Yo sabía que él iba a fallar. Y entonces cuando a ti te pasa algo, quieres gracia, misericordia, perdón, que la gente te llame, que la gente te busque, que te manden mensajes, que te manden un avión, que el pastor toque a tu puerta. Pero tú nunca has visitado una casa, no has visitado una puerta, no has mandado ningún mensaje y quieres recibir algo que tú simplemente no has sembrado en nadie. Son las dos caras. Estamos viendo las dos caras. Y nos victimizamos, no, pastor. ¿Y tú supiste de alguien que se fue de la iglesia, lo fuiste a buscar? Tú, ¿le llamaste? No, pues yo no sé ni quién era, pastor, no sé ni de quién me está hablando. Peor. Aquí ha dejado de venir gente
¿Quién la ha llamado? Eso es su obligación, pastor. Es de todos. Unos a otros se repite en todo el Nuevo Testamento, hablando de cuidado, hablando de restauración, hablando de aliento, hablando de ánimo, unos a otros. No es responsabilidad solamente del pastor mandarle un mensaje a un hermano que tú no has visto. Eso es responsabilidad de quién. ¿Lo has hecho alguna vez en tu vida, para empezar? Una vez en tu vida le has mandado un mensaje a un hermano que ya no viste hace un mes. Le has dicho: oye, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Pero sabe que usted es hecho dependiente del hombre y del pastor. Usted espera que el pastor le llame. Usted espera que el pastor lo mensajee. En cierta manera, no ponga su esperanza en mí. No espere que yo vaya y lo toque diciendo: es que si el pastor no me toca, no pasa nada. No. Usted tiene al Espíritu Santo, la presencia de Dios. Dios está con usted. No necesita un toque de un hombre. La presencia de Dios habita dentro de usted, el Espíritu Santo, la autoridad, el poder, la unción. Usted no necesita que nadie lo toque. No espera que yo vaya, ríndase ante la presencia de Dios, porque Dios lo está tocando. No se haga dependiente de mí jamás. Mi propósito no es que usted me busque a mí como primera opción. Mi propósito es que usted busque al Señor de señores como primera opción, no al hombre, sí a Dios. Sí a Dios, sí a Dios. Por eso se decepciona, hermano. Por eso está decepcionado y roto por dentro, porque ya me vio a mí. Yo le prohíbo que me idealice como pastor. Trato de ser un buen hombre, de ser un buen padre, de ser un buen hijo, pero fallo. Y he fallado a mi esposa, he fallado a mis hijos en algún momento. No he estado con ellos, he fallado, hermano. Y no me da vergüenza ser vulnerable, porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Aquí no es una iglesia donde todos venimos: ¿cómo está tu matrimonio? ¿Todo bien, pastor? De maravilla. ¿Cómo están tus hijos? Me obedecen en todo, pastor. Caramba, ¿de dónde lo sacaste? Porque el que nosotros tenemos a veces dice: ¿por qué? ¿De dónde sacaste a tu hijo? ¿De dónde viene? ¿Sabe que nos cuesta reconocer que somos débiles y que tenemos pecados y que luchamos con cosas? Nos cuesta trabajo reconocerlo. Usted está luchando con algo en este momento y hay cosas que usted no va a poder vencer solo. Necesita orientación, necesita palabra, necesita consejo de Dios, porque hay batallas que hemos perdido por no buscar ayuda. Hay pecados que usted no va a poder sacar solo. Y muchos pecados de inmoralidad sexual no salen solos. Son los peores los de la inmoralidad sexual. Son los peores y son los que más cuestan trabajo despegarte de ellos. Sabe que la inmoralidad sexual, en cualquier tipo de pecado, hablando de la palabra pornografía en el griego, es una palabra que implica todo pecado inmoral, no solamente ver actos sexuales. La pornografía implica todo pecado inmoral, cualquier tipo de pecado, lascivia, lujuria, miradas, pensar, todo pecado sexual. Sabe que esos pecados están mermando a la iglesia de manera silenciosa y está destruyendo vidas de manera íntima. Esos pecados son los que te merman, te drenan, y son los pecados que más hay en la iglesia. Por eso hemos encontrado en campamentos jóvenes que en la madrugada salieron para tener un encuentro sexual. Por eso hemos encontrado en el altar que una del coro se fue con un hermano de la iglesia. Eso pasa en la iglesia, hermano, no se espante. Ay, pastor, pero en la iglesia, ¿cómo cree? Esta es la casa de Dios, sí, la casa de los imperfectos, la casa de los rotos, la casa de los quebrados. Usted aquí no viene a un museo, hermano. Esto es un hospital lleno de gente rota, despedazada por la vida, por las experiencias, por los malos tratos. Esta es una casa de reparación. Llegó con el alfarero. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que cuando Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero, ¿sí es Jeremías? Sí, ¿verdad? Dice que él llega a la casa del alfarero y que ve que la vasija se le rompe en sus manos. Y dice que vuelva a ser otra. ¿Sabe que a veces llegamos rotos a Dios? Y dice el Señor:
yo voy a hacer otra contigo. Tus heridas no son para avergonzarte, son un testimonio de quién fuiste y de quién eres hoy. Tus heridas no las ocultes, porque son testimonio. Muchos de aquí venimos de contextos terribles, hermano, terribles, y que tal vez si yo le cuento dice, pues yo creo que usted no debería ser pastor. Somos rápidos para juzgar, ¿cierto, hermana? Somos rápidos. Aunque conocemos de Dios, conocemos la palabra, al mencionar un pecado aquí en el altar, es como, no, pastor, no, ahí no menciona. Sí están presentes y están destruyendo las vidas de la iglesia. Y tienen que ser expuestos y tienen que ser confrontados, porque eso enseña la palabra de Dios. Y tienen que salir de nuestras vidas para siempre si queremos ver días mejores, si queremos ver familias restauradas, matrimonios restaurados e hijos en el camino de Dios. Y termino. Hace unos días fui a llevar a mi hija al parque, el viernes o el jueves, que trabajamos aquí, y vi a dos jovencitos como de 11 años consumiendo cocaína en una mesa de allá del parque. Yo no pude detenerme. Dios me habló a mi corazón y me tuve que acercar. No pude contenerme al pensar que un niño, para mí un niño, se estuviera drogando de esa manera. ¿Y sabe por qué no lo pude contener? Porque yo lo hice. Y me acerqué a ellos. Eran sentimientos encontrados, entre tristeza, entre molestia. Dije, no puede ser, Señor, no puede ser que estos niños te están destruyendo su vida. Y les hablé de Dios. ¿Cuántos? Aquí en esta unidad, hermano, hay mucha adicción. Bastante gente adicta a las drogas y al alcohol. Y cuando me acerco, lo que pasó, muchachos, están destruyendo sus vidas, hijos. Piensen en su hijo de 11 años, por el amor de Dios. Digo, muchachos, están destruyendo sus vidas. Se van a perder, se van a destruir. Porque yo ya estuve ahí. Sé lo que es eso. Se van a destruir, muchachos. Se quedaron, nunca esperaron que yo me acercara, porque a la gente a veces le da miedo acercarse a ese tipo de personas. Yo había algún ardor en mi corazón, decía, yo me tengo que acercar, y no sabía cómo. No, ya, pum, voy. Pensaron que los iba a atracar yo. Porque iba con gorra, iba con short, todas mis botas de trabajo, porque me vine todo así, todo pintarrajeado, y cuando llego se esconden todas sus cosas. Este se ve peor que nosotros, pero traía un mensaje de vida. Pensaron que los iba a robar. Bueno, hermano, ya la cara de Dios ya hizo lo que pudo. Este es el modelo. Pero me duele saber que hay adolescentes que hoy se están perdiendo en las drogadicciones. Me duele. No tiene una idea de cuánto dolor eso causa en mi vida, porque sé para dónde van, sé hacia dónde están caminando. Se van a destruir. La pregunta es, iglesia, si una persona viene así a la iglesia aquí, ¿desde dónde lo va a mirar? ¿Desde dónde lo va a juzgar? ¿Desde dónde lo va a tratar? ¿De la perfección? ¿O desde el corazón de Dios para levantar? ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Porque hay algo que tiene que cambiar en usted y en mí, es el corazón. Y a un corazón del que ame al caído, del que restaura al que está roto. Por eso se abrió esta iglesia, no para seguir pisoteando a las personas, sino para levantarlas en el nombre de Jesús. Esta iglesia no fue formada por voluntad humana. Es el propósito de Dios que en esta unidad se levante una columna de verdad, de justicia, que proclame el evangelio, un evangelio que hace libre a las personas y que renueva las vidas.
Y Dios quiere usarlo a usted y a mí para cumplir esta gran misión en esta unidad. Y solamente estamos empezando, porque esto es el comienzo, hermano. Yo no sé si usted se quiere quedar afuera o quiere estar adentro, pero todo aquel que quiera estar adentro está abierto para que usted entre, sirva y haga que el reino de Dios se expanda en este lugar. Y salgamos por esos niños que se están perdiendo en los parques drogándose. ¿Quién lo va a hacer? ¿Sabe que el ministerio de este tipo de ministerios en muchas iglesias no es bien recibido? Porque a la gente le da temor, porque ya hay una etiqueta. Etiquetamos: ese huele mal, ese se drogaba, ese robaba. Y cuando le dice Pablo a los corintios: fornicación, adúlteros, y eso erais uno de ustedes. Pero Dios los ha lavado, Dios los ha justificado, Dios los ha perdonado, Dios los ha redimido en la cruz del Calvario. Al entregar su sangre y entregar su vida, Dios le está dando un nuevo comienzo para todo aquel que quiera y decida seguir a Jesús. Por eso hemos traído un mensaje del evangelio puro, un mensaje de restauración, pero que no te deja como llegas, sino que te transforma de manera gradual y que cambia la vida. Es posible que tú venzas tu pecado, aquello que te flagela. Si es posible, hermanos. Es posible que tu familia se restaure. Si es posible. Es posible que tus hijos perdidos vengan a Dios. Si es posible. Es posible que tu casa, que está en caos, vuelva a la paz de Dios. Es posible, porque en Cristo todo es posible, mi iglesia amada. Dale un aplauso al Señor. Póngase de pie, mi hermano. Aleluya, Jesús.